Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de ayer estuvimos platicando sobre derivadas y formas de las curvas, vimos el teorema del valor medio, que es esta relación entre que podíamos apreciar gráficamente de la siguiente manera. Si teníamos una función diferenciable en un intervalo cerrado, iba a resultar que la derivada tomaba en algún punto el valor de la pendiente de la recta secante de los puntos AF de A y BF de B. A partir de esto tenemos prueba para ver si una función es creciente o decreciente. Si la derivada de una función es positiva, la función es creciente en el intervalo. Si la derivada de una función es negativa, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Utilizamos esto para ver a dónde crecía y a dónde decrecía esta función. Aquí estaba la gráfica de la función. Y también el cambio de signo de la derivada nos da un criterio para saber si algún número crítico es un mínimo local, un máximo local o ninguno de estos. Si la derivada cambia de positiva a negativa, tenemos un máximo local. Si la derivada cambia de negativa a positiva, un mínimo local. Y si la derivada no cambia de signo, entonces no es ninguno de los dos. Aplicamos este criterio para la función que ya teníamos y vimos cuáles eran sus valores máximos y mínimos locales. Eso es más o menos lo que vimos el día de ayer. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto antes de que continuemos con la concavidad. Ok, vamos a continuar entonces con la concavidad. Así que decimos que una función o su gráfica es cóncava hacia arriba en un intervalo si la derivada es una función creciente en el intervalo. Anteriormente habíamos hablado de concavidad únicamente haciendo referencia a la forma que tenía la gráfica de la función. En esta ocasión la definición la hacemos a partir de la derivada. Entonces, si la derivada es una función creciente, tenemos una función cóncava hacia arriba. Y decimos que una función es cóncava hacia abajo si la derivada es una función decreciente en algún intervalo. Y como el decir que la derivada sea creciente sobre un intervalo, pues ¿cómo sabemos si una función es creciente? Pues si su derivada es positiva.
Así que si derivamos la derivada de una función, pues tenemos la segunda derivada. Así que si la segunda derivada de la función es positiva, pues entonces esto quiere decir que la derivada es creciente. De manera similar, si esta es negativa, entonces vamos a saber que la función es decreciente. Así que por esto que vimos, tenemos esta prueba de concavidad que ya hace referencia únicamente a la función y a su segunda derivada. Si la segunda derivada de la función es mayor a 0 en algún intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Si la derivada es la segunda derivada de la función es negativa en algún intervalo, entonces en ese intervalo la función es cóncava hacia abajo. Y bien, también esto es la concavidad de la función y también tenemos una prueba que se llama prueba de la segunda derivada para determinar si un número crítico es un máximo o mínimo local. La prueba dice que si tenemos un número crítico, es decir, un punto donde la derivada es 0, y resulta que en ese punto la segunda derivada es mayor a 0, tenemos un mínimo local. Si tenemos un número crítico en donde la segunda derivada aquí hay uno que tiene un error, ¿verdad? Ok, ahorita lo checamos. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Ya de ahí vamos a deducir cuál era el que estaba correcto y cuál era el que estaba incorrecto. Así que lo que vamos a hacer, vamos a analizar la curva y igual a x a la cuarta menos 4x al cubo con respecto a la concavidad, puntos de inflexión, máximos y mínimos locales, utilizando esto que acabamos de platicar. Así que en este caso se trata de y igual a x a la cuarta menos 4x al cubo. Entonces queremos saber sobre esta función, queremos ver sobre su concavidad, puntos de inflexión, máximos y mínimos locales. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar vamos a derivar esta función. ¿Cuál es la derivada de esa función? Mejor no se ve bien que este es un 4. Entonces vamos a tomar la primera derivada, que es
4x al cubo menos 3 por 4, 12x al cuadrado. Esa es la primera derivada. Ya que tenemos la primera derivada, vamos a igualarla a 0. Es decir, vamos a buscar los números críticos. Si factorizamos aquí 4x, tendríamos que eso es x al cuadrado menos perdón. Entonces la derivada es 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Podemos factorizar 4x al cuadrado. Y nos queda de esta forma. Quiere decir que ¿quiénes son los números críticos? Es decir, ¿para qué valores esa ecuación vale 0? X igual a 0 y, muy bien, x igual a 3. Ok. Entonces, estos son candidatos para que haya ahí algún máximo o mínimo local, ¿no? Porque ahí la derivada se anula. Ahora queremos saber sobre la concavidad de la función. Si queremos saber sobre la concavidad de la función, tenemos que pensar ahora para analizar la concavidad. Necesitamos la segunda derivada de la función. Así que si derivamos una vez más, ahora sí tendríamos 3 por 4, 12x al cuadrado menos 24x. Esto lo podemos escribir como 12x por x menos 2. ¿A dónde se hace 0? La segunda derivada.
el 0 y el 2. Quiere decir que estos son posibles puntos de inflexión. Los lugares a donde la segunda derivada es 0 son posibles puntos de inflexión. ¿Qué se necesita para que sean puntos de inflexión? Que la segunda derivada cambie de signo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es analizar a dónde la segunda derivada es positiva y a dónde la segunda derivada es negativa. Así que para esto, pues lo que queremos ver es a dónde es que la segunda derivada es mayor a 0. Es decir, a dónde es que 12x por x menos 2 es mayor a 0. También queremos saber a dónde es menor a 0. Ya con esto ya sabemos a dónde es igual a 0. Y ahora queremos saber a dónde es mayor a 0 y a dónde es menor a 0. Esto nos va a dar los intervalos de concavidad. Así que si tenemos la segunda derivada, vamos a poner por aquí, pues aquí está el 0 y vamos a pensar que aquí está el 2. Así que de manera similar al caso anterior donde analizábamos el signo de la primera derivada, al encontrar estos puntos donde la segunda derivada se hace 0, tenemos tres intervalos. El intervalo menos infinito 0, el intervalo 0, 2 y el intervalo 2, infinito. Ahora lo que queremos es ver cómo es el signo de la segunda derivada en esos intervalos. Observamos aquí también que la segunda derivada es una función continua. Entonces, si yo evalúo la función en algún número de alguno de estos intervalos, va a conservar su signo a lo largo de todo el intervalo. Así que podemos seleccionar un número para cada uno de estos y ver qué es lo que pasa con el signo de la segunda derivada. Así que podemos probar con algún número aquí. ¿Qué pasa si seleccionamos, por ejemplo, el menos 1 y lo evaluamos en esta función? ¿Qué signo tendrá la segunda derivada en esta parte? Sustituyen aquí, por ejemplo, x igual a menos 1. Entonces, este es positivo por negativo. Nos va a dar negativo, ¿no? Luego aquí, menos 1 menos 2 nos da menos 3 por menos 12. Nos daría positivo, ¿no? ¿Qué pasa si aquí seleccionamos el 1? Tendríamos que 12 por 1 es 12. 1 menos 2 nos da menos 1. Este es positivo, este es negativo, así que el producto nos iba a dar negativo.
Finalmente, ¿qué pasa si seleccionamos algún número en el intervalo 2 infinito? Si seleccionamos un número aquí, por ejemplo, el 3, ¿qué pasaría? 12 por 3, 36, y 3 menos 2, pues es 1, que es positivo, este es positivo, así que este es positivo. Así que la derivada, la segunda derivada, es positiva en los intervalos menos infinito 0 y 2 infinito, y negativa en el intervalo 0, 2. Quiere decir, como pasa esto, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. La función va a ser cóncava hacia arriba en estos dos intervalos y cóncava hacia abajo y va a ser cóncava hacia abajo en el intervalo 0, 2. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, ahora ya podemos decir si estos, los puntos donde la segunda derivada se hacía 0, si en efecto son puntos de inflexión o no. Como la segunda derivada sí cambia de signo, sí son puntos de inflexión. Así que ya podemos quitar esto. Así que en x igual a 0 y en x igual a 2 hay puntos de inflexión. Es decir, son puntos a donde la concavidad cambia. Aquí cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo y aquí cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Ok, así que ya tenemos la concavidad, los puntos de inflexión y nos faltan los máximos y mínimos locales. Para esto la idea sería utilizar la prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada, que dijimos que íbamos a corregir, ¿no? Ahorita lo checamos, vamos a poner aquí en... Vamos a poner en GeoGebra la función que tenemos para corroborar la información que hemos obtenido hasta el momento. Nuestra función x a la cuarta menos 4x al cubo
Y hasta el momento nosotros hemos obtenido que es cóncava hacia arriba de menos infinito a 0, es decir, aquí es cóncava hacia arriba, esta parte, que es cóncava hacia arriba de 2 de 2 y vamos a ver. 2, ¿cuánto vale la función en 2? Vamos a ponerlo más o menos. En ese que está ahí sombreado en rojo sería cóncava hacia abajo. Y aquí sería cóncava nuevamente hacia arriba. Y con un punto en 0 y aquí en 0 y en 2. Vamos a pensar que aquí está x igual a 2. Ahí es a donde están los puntos de inflexión, es decir, los puntos a donde cambia la concavidad de la curva. Ahora, ya teníamos que en x igual a 3 había un número crítico. Aquí estaría x igual a 3. Y aquí hay un mínimo absoluto, ¿no? ¿Qué pasa si evaluamos el 3 en la segunda derivada? ¿Cuánto da si evalúan el 3 en la segunda derivada? Muy bien, tenemos un mínimo, así que tenemos un mínimo, pero lo que vemos en la segunda derivada es que es mayor a 0. Quiere decir que el error estaba aquí, este debe ser menor a 0.
Así que si evaluamos el 3 en la segunda derivada, ¿cuánto nos da? Es 3 menos 1, 1 y 12 por 3, 36. Esto es mayor a 0. Y entonces, por la prueba de la segunda derivada, en x igual a 3, hay un mínimo local. Eso es lo que nos permite concluir la prueba de la segunda derivada. Como al evaluar el 3 en la segunda derivada tenemos un número positivo, podemos concluir que ahí hay un mínimo local. Y también podríamos analizar de manera similar en x igual a 0. Antes de que pasemos a x igual a 0, ¿hay alguna pregunta de esta parte? Ok, entonces vamos con el 0. Si evaluamos la segunda derivada en 0, ¿cuánto nos da? Pues aquí va a ser 12 por 0, 0. Por esto de acá nos va a dar 0. Como la segunda derivada es igual a 0, en este caso, cuando la segunda derivada evaluada en el número crítico nos da 0, la prueba de la segunda derivada no es concluyente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no nos da información acerca de si en 0 hay algún máximo o mínimo local. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos da 0? Pues recurrir a la prueba de la primera derivada, por ejemplo, para ver si tenemos un máximo, un mínimo local o ninguno de los dos, para estar seguros. Entonces vamos a tener que recurrir a la primera derivada y vamos a tener que analizar cómo es su cambio de signo ahí en 0, si es que hay algún cambio de signo. Entonces vamos a utilizar la prueba de la primera derivada. Fue lo que hicimos el día de ayer. Los números críticos son x igual a 0 y x igual a 3. Únicamente nos interesa el cambio de signo que hay de aquí a acá, porque aquí también los intervalos son
menos infinito 0, 0, 3 y 3 infinito. Y lo que queremos es ver cómo es el cambio de signo de la primera derivada aquí. Entonces queremos ver cómo son los signos de la derivada, de la primera derivada. Así que para ver esto, ¿qué hacemos? Ya sabemos que en x igual a 3 había un mínimo local. Quiere decir que cómo es el cambio de signo en la derivada. Si tenemos un mínimo, vamos a poner por aquí la diapositiva. Si tenemos un mínimo local, quiere decir que la derivada cambia de negativa a positiva. Entonces, podemos utilizar el hecho de que sabemos que aquí hay un mínimo para saber que aquí hay un cambio de negativa a positiva. Entonces, seguramente esos serán los signos de la primera derivada, ¿no? Entonces aquí seguramente será negativa y aquí positiva. Podríamos comprobar, por ejemplo, podemos tomar x igual a 1, y entonces aquí este es positivo, y aquí 1 menos 3, pues este va a ser negativo, entonces todo esto será negativo, ¿no? Luego podríamos tomar, por ejemplo, acá el 4, y vemos que esto de acá va a ser positivo. Y tomamos acá, por ejemplo, podemos tomar el menos 1. Si tomamos el menos 1 y evaluamos aquí, ¿qué nos queda? ¿Qué signo nos queda? Pues si tomamos aquí el menos 1, sería que 4 por menos 1 nos da menos 4, menos 4, y aquí menos 1 al cuadrado nos da 1, entonces menos 4 menos 12 nos da menos 16, así que aquí también es negativa, ¿no? Así que aquí no hay cambio de signo, que nos dice la prueba de la primera derivada, que si la derivada de la función no cambia de signo, no hay máximo ni mínimo local en C. Entonces, ahora ya podemos decir que como la derivada de la función no cambia de signo, en x igual a 0, no hay extremo, no hay un extremo local en ese punto. Y así que con esto ya tenemos lo que nos pedían en el ejercicio